Buenas tardes, esto es Piensa Prensa Postcat y en esta ocasión nos acompaña Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hola Álvaro. Hola, ¿cómo estás, Catalina? Muy bien, oye, gracias por venir y hacerte parte de estos espacios. Estamos en este formato, como comentábamos recién, que invita a la conversación. Nos interesa hablar súper libremente. De hecho, vamos a colgar el típico cartel que dice las expresiones vertidas. Sí, sí, sí. porque necesitamos conversar, yo creo, se hace necesario en estos momentos, ¿no? Con tanta cosa que está pasando. No sé si tú nos quisieras dar un Bueno, puntapié ahí. mira, hoy día nos ha sorprendido un personaje que se llama Luis Silva, ¿sí se llama? Luis Silva, Luis Silva, el conocido como profesor Silva, profesor Silva, pero tristemente, la verdad que seguramente. eh, eh, el señor acaba de afirmar que Augusto Pinochet es un estadista. Esa es su opinión. Y ha tenido, bueno, intensa repercusión esa declaración, debido a que obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Como un dictador, ladrón, asesino, criminal, que ha sido condenado nacional e internacionalmente, que ha tenido la trayectoria de degradación de la acción del Estado, de la degradación de la vida y la dignidad de las personas, puede ser declarado por este señor estadista. O sea, hay una tergiversación, digamos, de la historia, pero un problema, digamos, de fondo, que es el sustento valórico que puede llevar a alguien a tergiversar los valores fundamentales de la convivencia humana para poder llegar a ese tipo de declaraciones. Y eso me parece a mí de enorme caladura moral. Es decir, si alguien que además tiene una formación sólida, se supone, en materia jurídica al menos, llega a estas conclusiones, es que hay algo muy malo en la trayectoria formativa de un tipo como él, porque refleja no solo su opinión, sino de quienes han estado detrás de la formación de una personalidad de esta naturaleza. Oye, ahí yo creo que hiciste un punto súper interesante, más como rector, ¿no? Se trastocan los valores, desaparece la ética, desaparece la moral y se producen profesionales, ¿cierto?, que circulan libremente, donde todo esto que tú dijiste es así, llegas a hacer declaraciones de ese tipo. ¿Qué crees tú que debiera ser un poco la postura? Estoy pensando, ya que lo planteaste así, ponte tú del mundo académico respecto a eso. Hay una libertad de opinión, por supuesto, de juicio histórico, hay una necesaria diversidad de puntos de vista sobre la evaluación de la historia, pero este tipo de expresiones simplemente yo creo que se justifican, y él mismo yo creo que lo sabe, con un interés, digamos, de polarizar la sociedad, ¿ya? Él trata de polarizar el debate, llevarlo a un extremo para figurar, y obliga, por ejemplo, a una respuesta del presidente de la República, es decir, al máximo nivel de las autoridades del Estado para responderle al fulano. Entonces, creo que hay una estrategia que en lo inmediato es muy rentable electoralmente. Al señor le ha ido muy bien en las últimas elecciones que fueron en mayo. Sin embargo, la degradación, el impacto a largo plazo de nuestra convivencia social se ve muy afectada. Entonces, creo que la irresponsabilidad de este tipo de estrategias, ¿no? Son muy de cuidado, ¿no? Alguien ha denominado esto la estrategia de la atención. Ya se ha instalado en distintos países, en distintas circunstancias, esa estrategia de la atención, que lo que busca es polarizar la sociedad a un nivel donde obviamente solamente aquellos que tienen la capacidad mediática y económica para imponer su voz ganan y reditúan en esa atención. Y por lo tanto, esa estrategia tiene una función y además está deliberadamente planificada. No es algo, por decirlo así, arbitrario. No es azaroso. Y además no es que tal vez incluso el mismo personaje puede que en su fuero interno tenga contradicciones con lo que él mismo dice, pero sabe que es lo que va mañana a marcar el titular, sabe lo que va a hacer trend topic, sabe que eso es lo que va a instalar su punto de vista en la primera plana de la discusión nacional. Entonces, hay algo ahí que es bien perverso. Donald Trump lo ha
tratado de hacer constantemente, lo intentó y le fue bien en su momento a Bolsonaro, y así a distintos actores que viven bajo esa lógica, ¿no? Hay un teórico de las comunicaciones que es el asesor histórico más importante de Donald Trump, que se llama Steve Bannon, que ha mostrado eso, ¿no? Él estudió claramente el fenómeno de las redes sociales y de la polarización en la política, argumentando que la polarización en su grado extremo, bajo estas lógicas, solamente beneficia a los sectores ultraconservadores, que son los que son capaces de polarizar a tal punto los debates que ellos son los que pueden alzar la voz y tener la onda de repercusión, la caja mediática para poder instalarse y tener el mayor número de referencias en la discusión de la nube, por decirlo así, Claro, de las opiniones. pimponeo que se da. Igual es como el marketing de la inmoralidad un poco, ¿no? Una Exacto. cuestión media grosera. Sí, sí. ¿Tú dirías entonces que estás del lado de estos que dices que lo hacen a propósito? Porque para mí siempre ha sido una duda cuando uno escucha declaraciones tan, como tú dijiste, perversas, morbosas, inhumanas. ¿No dice estas personas creerán eso de verdad? Claro. ¿Estarán hablando desde su sentir más profundo o lo hacen como estrategia? Y tú planteas eso, ¿no? Que esto debiera ser una estrategia porque además va dando réditos mundiales. ¿No? Réditos en todos los ámbitos. Yo creo que es deliberado, es una estrategia pensada, no así. Por ejemplo, un diputado Bobadilla, Sergio Bobadilla, que primero dice un rumor absolutamente irracional de que Chile va a vender a precio vil y casi regalarle armamento naval y aéreo a Argentina. Ya, eso es. Y después entonces es increpado y se le dice, ¿y usted de dónde sacó eso? Bueno, me llegó en un video. Pero yo creo que es suficiente eso para que el presidente tenga que responder sobre este punto. Entonces, yo me invento una fantasía, la que sea, que no tengo a que cualquier nunca. actor, yo le digo, Catalina, Sí. a mí me llegó un video de que tú robaste ayer en el supermercado. Y me dice, Listo. yo nunca fui al supermercado ayer. No, pero tú me tienes que probar eso porque a mí me llegó un video donde me decían que sí lo hiciste. Entonces la carga de la prueba, que Se normalmente invierte. está sobre la persona que es, por decirlo así, El acusa. el acusador, Claro. es invertida y entonces el acusado, sin más prueba que lo que el acusador delata, le recae al acusado. Entonces es una acción perversa en todos los sentidos. Esto ya no es algo que merezca análisis. Cualquier estudiante de Derecho de primer año, primer semestre, que empieza a estudiar Derecho, analizaría este dato y diría, bueno, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser alguien acusado de un rumor y más encima tenga que salir a defenderse del rumor cuando el rumor simplemente recae en la fantasía del acusador? Bueno, eso es lo que hoy día opera en las redes sociales y es la lógica de la posverdad. Yo acuso de la cosa más horrible a la senadora Campillay, le ocurre cada día, lo estábamos conversando recién, de las cosas más absurdas, porque ni siquiera son aberrantes, ya son absurdas, y simplemente el que lo acusa es alguien impune. Incluso veíamos otra escena hoy día terrible, ¿no? Este señor que se autodenomina Pastor Soto, agrede a parlamentaria, a vista y paciencia de todo el mundo, y permanece en la calle, cuando él lleva años de acoso y agresión permanente a un poder del Estado. No solamente a un sector político, porque agrede a todo el poder del Estado, simplemente porque no responde a los criterios que él se fijó en alocadamente respecto a lo que el poder del Estado debería hacer a su juicio, digamos. Y eso lo transforma en una causa personal basada en la violencia, el engaño, la mentira, el acoso, la violencia simbólica y ahora también física. Entonces, creo que hay elementos ahí para llamar la atención y tratar de discutir qué pasa en esta sociedad donde la polarización reditúa a aquellos que más odian, a los hijos del odio, aquellos que constituyen a partir del odio y de la violencia más ciega y más absurda un capital político. Pero además tocaste, o sea, todo este marco que tú das está perfecto, pero me acordé del Pastor Soto, que yo estaba ahí, he visto directamente, yo creo que cualquier persona que pasa por esa zona, él se toma un espacio de la calle, está instalado en la calle, está con megáfono, o sea, y nadie lo corre.
Claro. nadie lo saca, cosa que también llama la atención, ¿por qué se le da? Marco de impunidad. Se le dan, es como lo que pasaba hace tiempo con el personaje conocido como Pancho Malo. También lo vimos hacer imprecaciones, o sea, hasta tocaba a la gente, ¿no? Sí. La insultaba y ahí pareciera que las fuerzas del orden no No existen, actúan. ¿no? Es raro, por decirlo de alguna O sea, forma. yo creo que hay ahí una estrategia, ¿no? Este es un actor que empezó muy tempranamente a ensayar, casi tal vez por intuición, casi por ensayo y error, esta estrategia de la polarización y vio que le redituaba. Porque un tipo absolutamente ignorante, absolutamente marginal, se transforma en un personaje nacional cuando ejerce justamente prácticas deleznables de acoso, violencia sistemática, permanente, a un poder del Estado. Y sin embargo, eso es premiado y aquellas personas que, por decirlo así, quieren incidir, por ejemplo, en el poder legislativo, a partir de las prácticas participativas que el mismo poder legislativo ha instaurado, ir a una comisión, mandar una carta, solicitar una audiencia, pasan totalmente desapercibidas y obviamente eso genera lo que los teóricos de la participación ciudadana llaman la frustración participativa. Es decir, la gente que usa los cauces institucionales siente que no sirven para nada y aquel que usa, como el pastor Soto, se apropia de un espacio de la calle para poder atacar, odiar e insultar a todos los que están por ese espacio, adquiere portada en las últimas noticias y se conoce a nivel nacional. Y tienen hasta recuerdo policial. Exacto. Es una cosa increíble. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos con Álvaro Ramírez. Volvemos de esta pausa musical y oímos a un cantante desconocido seguramente para la mayoría, Xavi Sarria. No se apaguen les estrellas, no se apaguen las estrellas. ¿Tú nos pusiste esa canción por qué? Sí, mira, esto es un cantante que me da pena que no sea tan conocido en nuestro contexto porque tiene mucha afinidad con las luchas que hemos dado en Chile respecto a los derechos humanos, el compromiso con los territorios. Y sobre todo en esta canción, por ejemplo, Xavi, que es desde Valencia, es un cantante de lengua catalana valenciana que se mueve en todo ese ámbito, canta en la memoria de Guillem Agulló, que es un joven, adolescente, que en los años 90 fue asesinado por grupos neonazis. ¿Ya? Y en la imagen del video uno ve a su familia, que busca justicia, y que ha vivido durante décadas la persecución justamente por buscar justicia, ¿no? Y se ven los rostros de su madre, de su padre, se ven los rostros de sus hermanas, y se ve un poco el contexto de su lucha, que yo creo que es muy, muy similar a la que hemos vivido en Chile en particular y en el Cono Sur en general, con Argentina, Uruguay, con Perú, con todos los procesos de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, ese juego de ver la misma escena en otro idioma, creo que es muy bonito porque nos habla de la universalidad de los derechos humanos, la universalidad de los esfuerzos que hay que hacer en la resistencia antifascista, porque Guillem Agulló era un joven antifascista, ese era su pecado, por eso lo asesinaron, y así también a tantos otros y otras luchadoras antifascistas que han sido asesinados por la extrema derecha en las últimas décadas. Mira, ahí tú tocaste un punto que hace como la vuelta. Gente, seres humanos asesinados por sectores que se llenan la boca con el tema de seguridad. Y en realidad lo único que hacen es abrir la puerta a nuevas violaciones de derechos humanos, a ataques, digamos, abiertamente injustos, ¿no? Como lo último que pasó con la ley Naín Retamal, ¿no? La primera víctima, digamos, conocida. Ese tipo de situaciones, de alguna forma, tienen que salir por alguna parte. Me pregunto qué piensa, por ejemplo, en este caso, apelando a tu condición de rector, ¿qué se piensa desde espacios donde hay que formar gente para ese tipo de situaciones? Bueno, es un desafío hoy día en la agenda que se ha instalado, que responde, digamos, a una agenda oculta, porque yo creo que hay que diferenciar dos escenarios, ¿no? Los cambios de la sociedad han exacerbado en pandemia y post-pandemia una serie de fenómenos que son necesarios de corregir y de enfrentar
particularmente del narco organizado, que hace control territorial y que tiene pretensiones de sustituir al Estado en determinados territorios. Yo eso creo que es importante atajarlo y enfrentarlo con todo el rigor, incluso que corresponda, de fuego, digamos. Eso es inapelable. Por otro lado, junto con ese proceso se oculta una agenda, que es la agenda securitaria represiva de construir un Estado policial permanente que atente sobre todo contra la disidencia política, social en el país. Y esas dos cosas se mezclan, ¿no? Y en razón del primer argumento se expande esta política securitaria a toda la sociedad en muchas dimensiones que son inaceptables. Entonces, eso creo que hay que distinguirlo, abordarlo con seriedad y generar una política de seguridad humana, que es distinta a la política de seguridad nacional. Pero ahí dijiste algo, se mezclan, pero también se confunden y se Exacto. invierten, ¿no? Porque, a ver si la gente logró así como pispar eso. Tú estás hablando con la fuerza equivalente, porque muchas personas somos testigos de cuando se va a hacer estos operativos a sectores donde hay fuegos artificiales, hay un montón de manifestaciones que te dicen ahí hay droga y no pasa nada. O Exacto. llegan operativos policiales tarde, poco. Son tolerados. Además, tú ves incluso que la policía que llega a esos lugares llega muy poco preparada, porque es lo opuesto a lo que uno ve frente a una manifestación ciudadana donde tú te encuentras con sobredotada de recursos. Cientos de carabineros, fuerzas especiales, vestidos para la guerra, con cascos, con escudo, con todo. Entonces uno dice, parece que está al revés la cosa. O sea, se mezcla, se confunde y se invierte la proporción. O sea, vayan así a buscar esas personas que nos hacen daño y hagan un resguardo con policía de a pie, ¿cierto? A cara destapada. En manifestaciones ciudadanas que además también son un derecho humano y que en cualquier comunidad y cualquier sociedad civilizada se da y está muy bien que así sea. Es una cosa loca, ¿no te parece? Como... Sí, pero yo creo que en esa locura tienen su racionalidad, que es la de colar, instalar el panóptico, ¿no? El panóptico, para las personas que no conocen la palabra, eran las cárceles que se construían en el siglo XIX, que eran circulares. Y en el centro había un guardia, ¿no? Y como era circular, todas las celdas estaban en torno a este guardia central y los veía a todos, ¿no? Entonces en esa época no habían cámaras, pero teniendo al guardia en el centro se podía ver y vigilar toda la cárcel. Bueno, ese es el proyecto securitario de la ultraderecha, un panóptico societal, la sociedad convertida en una gran cárcel donde hay un centro que tiene la capacidad de verlos a todos, pero que nosotros no vemos a quien nos vigila. Entonces, ¿quién vigila a nuestros vigilantes? Esa es la gran pregunta. Esos vigilantes tienen autonomía de acción, tienen una hegemonía dentro del Estado y tienen una preeminencia respecto a sus prerrogativas y sus marcos de impunidad, sus marcos de legitimidad de acción. En cambio, los demás actores del Estado, y particularmente la ciudadanía, no tienen ese tipo de prerrogativas y de privilegios que les permite actuar de otra forma. Entonces, ese es un punto que es muy importante de aclarar, ¿no? Y de prevenir, porque la sociedad chilena, pero más allá de Chile, en general en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, avanza a pasos agigantados hacia procesos del panóptico social implementado de manera integral. ¿Cómo prevenir esos efectos? Digamos, justamente tratando de establecer mayores controles, generando una fuerza policial que sea efectiva para las tareas que tiene que desarrollar y además que permita el desarrollo de la libre circulación de ideas, de propuestas, de movimientos sociales, de articulación, de iniciativas ciudadanas que no pueden ser censuradas y limitadas por un proyecto que tenga estas características. Así que esa es una agenda que debe cursar y requiere trabajo interdisciplinar. No se puede trabajar este punto sin una investigación profunda de sus causas, sin una propuesta sólida respecto a alternativas y donde seamos muy claros en los límites que una sociedad democrática no puede tolerar, que son los derechos humanos, que son la dignidad de las personas, que es la democracia, que es el marco, digamos, de convivencia que garantiza que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos
personales y sociales también plenamente. Eso es lo que está en juego en una sociedad policializada. Eso no quiere decir ser, por decirlo así, en principio contrario a la existencia de una policía. La policía es simplemente el brazo ejecutor de la ley. Para que la ley tenga efecto tiene que haber alguien que coaccione para que se paguen los impuestos, para que alguien pasa con roja el semáforo, se le pase la multa, etc. Son situaciones propias de cualquier sociedad. El punto es cuando esa policía hipertrofia sus tareas y empieza a ejercer roles fuera de su competencia. Y muchas veces instigado por actores que no son policías. Es decir, los más fervientes partidarios de la policialización de la sociedad no son los propios policías, que saben que eso les implica más pega, digamos, sino son los que no son policías y que desde fuera quieren asumir tareas policiales en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces se habla, hay un investigador brasileño que habla del policialismo, que es como la ideología de la idealización de la policía, que cree que los problemas de salud, de vivienda, de educación se van a solucionar con más policía. Y obviamente eso fracasa. Pero en el corto plazo reditúa, en términos de que hay sectores de la sociedad que compran la idea simple de decir, mira, si tenemos más policía, vamos a meter policías en la escuela y ellos van a disciplinar a los niños. Y así sucesivamente, vamos a llevar a la policía al consultorio y poco menos que van a poner vacuna. Como que son situaciones irracionales y empezamos a policializar la sociedad. Que tú dices eso, yo me acuerdo de una encuesta de hace años ya, pero que sigue muy vigente, y era que la muestra de todo lo contrario se daba en el sector donde está Las Condes. Esta zona junta hasta 5 veces la dotación policial tradicional. ¿Por qué? Porque triplica la que hay en cualquier sector, pero además se da 2 puntos más por la policía, entre comillas, que municipal y servicios privados. Exacto. Y eso sin contar que cuentan con el mayor número de cámaras, de rejas y todos los sistemas, digamos, de seguridad, y sin embargo son el sector más asolado por la delincuencia. Se da esa cosa como media extraña. Entonces ahí tienes la prueba empírica de que no sacas nada con llenar de policía, ¿no? Y con actos de ese tipo para generar resguardo de seguridad, que finalmente es lo que queremos. Álvaro, estaba pensando en toda esta vuelta. Hay una línea que a lo mejor tú no haces presente todo el rato, pero que pareciera muy concreta cuando tú hablas de estos elementos, y es ética, ¿no? Cómo esto se transmite a través de ética en los espacios de formación, de trabajo, de generación de nueva ciudadanía. ¿Qué pasa con los profesores de hoy día? Me acordé de que han estado todo este tiempo nuevamente en una tensión histórica, la deuda histórica, nuevamente la necesidad de salir a las calles. ¿Qué está pasando hoy día con eso? ¿Sabes un poco cuál podría ser el próximo paso querible para el sector? Bueno, mentiría si estoy muy al día en la discusión del gremio. Yo creo que hay una carencia fundamental que nosotros en las universidades observamos, que es el descenso constante en los últimos años de la demanda por el estudio de la pedagogía. Eso nosotros en las universidades lo vemos, y eso tiene una relación directa con la crisis de la carrera docente. O sea, si hoy día uno, junto con lo que se llama, ¿no?, la recuperación de aprendizaje, que es una tarea necesaria post pandemia, si uno debería tener como primera línea en el Ministerio de Educación hoy día un objetivo, es la dignificación del magisterio y de los y las profesoras en términos de su proyección como carrera docente. Ya la carrera docente implica que una persona no solamente estudia para ser profesor, sino que se mantiene en la profesión docente hasta la jubilación. Es decir, que hace una carrera completa, y en ese proceso va pasando por distintas tareas, roles y funciones que le van perfeccionando y le van llevando, digamos, a vivir un proceso de enriquecimiento profesional que es retribuido a su vez salarialmente, pero también en algo que no es solo salarial, ¿no? Yo creo que en los últimos años la gente ha pensado que la única reivindicación de los profesores es salarial, y yo creo que es una parte no sustancial de la demanda. Yo creo que lo principal que los profesores y profesoras demandan en el país hoy día, junto con eso, es el reconocimiento de su dignidad profesional, de su reconocimiento social y sobre todo de su autonomía profesional.
¿Y por qué hablo de la autonomía profesional? Porque una de las, y eso me ha conmovido escucharlo de los profesores que ejercen en sistemas tanto público como privado, particular subvencionado, incluso particular pagado, es su reducción al carácter de técnicos, instructores y no educadores. ¿Por qué? Por la estandarización de la educación, ¿ya? CIMSE, pruebas de selección universitaria, etcétera, generan unas tensiones al sistema educativo de los aprendizajes que se deben lograr, que hacen que el profesor o la profesora se transformen en reproductores de un determinado contenido que hoy día es fácilmente adquirible en un tutorial de YouTube. Claro. En cambio, el rol del profesor es algo mucho más complejo, que requiere una acción humana, una acción intersubjetiva permanente para elevar las capacidades de diálogo, de comprensión, de interpretación de la realidad, que solamente lo puede hacer un profesional autónomo, que tenga la confianza de la institución en la que trabaja y que le dé el espacio para crear, sobre todo para ser innovador, para tener la capacidad de pensar en voz alta con sus estudiantes, para innovar en el aula. Nosotros tenemos todavía un sistema educativo tremendamente reproduccionista del conocimiento, donde la pizarra es el único recurso pedagógico, donde es muy frontal la formación, donde los niños tienen que pasar largas horas escuchando, oyendo discursos, pero no participando. Yo creo que esa dinámica es difícil de cambiar, obviamente, pero no pasa solo por la voluntad del profesor, pasa porque las instituciones educativas sean capaces de regenerar ese tipo de modelos educativos. Así que yo creo que ahí hay una agenda muy bonita de construcción de un sistema educativo diferente, que a su vez debería traducirse, si se implementa, en fortalecimiento de la educación pública, en generar nuevas competencias en el profesorado, la permanencia de profesores en el sistema. Nosotros vemos con preocupación que la deserción de los profesores titulados es a los 5 años en promedio, es decir, permanecen 5 años en el aula y después se van a trabajar a otra área. Está costando ser profe. Está costando mucho ser profe. Entonces hay una tarea de generar una carrera docente que no sea solo un background o una escala de exigencia, sino también de posibilidades, de capacidades de autonomía profesional, de tratarlos justamente como adultos que son, y no como especies de tutores tutoreados, ¿no? Tutores que están tutoreados por un sistema omnipresente que les dice hasta cómo cada día tienen que enseñar las fracciones y qué día tienen que aprenderse la página 4 del libro de biología. Ese tipo de temas son absolutamente hoy día agobiantes, en un sistema colapsado por determinadas exigencias, y por lo tanto lo que implica es motivación para el ejercicio profesional. Bueno, yo creo que dijiste que era poco, pero también siento que esto que tú planteas le da a la gente la sensación de atención con ese espacio, que además es la base de la sociedad, y que es tarea de todos también, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a una pausa musical, a escuchar un segundo... También Xavi Sarriá, pero en su grupo musical de origen, que se llamaba Obrin Paz, y donde también muestra otro tipo de luchas sociales articuladas, ¿no? Es una canción donde va a mostrar distintos grupos que en su ciudad, que es Valencia, se demandan distintos tipos de organización, con el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la lucha antifascista, pero también de múltiples otras formas de organización social que se movilizan por causas profundamente transformadoras de la sociedad, y me parece bonito difundirlo porque es un músico de alta calidad. No, se agradece. Vamos a la pausa. La vida és una barca abandonada que va trobar davant del mar. Sentim uns quantos nàufrags a la... Bueno, ahora hemos vuelto de esta nueva introducción musical. Vamos a agradecerte mucho, Álvaro, esta presentación. Sería deseable que todas los invitados trajeran música con un contenido profundo. Yo creo que nos hace falta. En esta
conversación hemos dado una vuelta larga por distintos espacios. Tocamos recién los de qué está pasando hoy día con los profesores, profesoras de Chile. Pasamos también un poco por estas situaciones que se dan con personajes y ciertas vulneraciones de derechos que se meten por ahí hasta las violaciones directas de derechos humanos que sufrimos hoy día. ¿Cuál sería como la síntesis de esto, ¿no? Como pensando en qué estamos y qué se puede hacer a 50 años, digamos, de un golpe que efectivamente nos parte como sociedad, nos deja expuestos y nos abre la puerta a todas estas situaciones de hoy día, no son gratuitas, Sí. ¿no? Mira, yo creo que esto no es solo un problema de Chile, para reconocer que en Chile tal vez se da con particular profundidad, pero lo vemos en Perú, lo vemos en el auge de Milei en Argentina, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos los ataques al presidente Petro en Colombia, lo vemos en España, lo vemos en Francia, lo vemos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se ha debilitado? Yo creo que es lo que se llamó en algún momento el consenso de 1948. Para entrar un poco en la historia, ¿no? En 1948 se logra un consenso internacional que aunó a todos los actores políticos que, por decirlo así, derrotaron al nazismo y al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y esos actores concuerdan un elemento común que les iba, por decirlo así, a articular para el futuro, que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue consensuada, negociada y redactada con la mano de actores que venían desde Estados Unidos y la Unión Soviética, de Europa y de América Latina, de África, de Medio Oriente, de China, de distintas culturas, de distintas religiones, de distintos pensamientos políticos, de distintas tradiciones filosóficas, y que concuerdan un pacto que tenía dos dimensiones. Unos derechos civiles y políticos, que son la libertad, el libre tránsito, la democracia, la posibilidad de la libertad de expresión, etc. Y unos derechos económicos, sociales y culturales, que con el tiempo se transformaron también en ambientales y también colectivos para los pueblos indígenas. Bueno, ese pacto de 1948 se ha ido degradando, se ha ido debilitando, y el compromiso institucional de los actores que lo firmaron, por decirlo así, en 1948, se ha ido alejando, se ha ido debilitando. Entonces, una acción fundamental en este tiempo es demandar a esos actores su compromiso con lo que ya hemos ido concordando como humanidad, que es ese marco mínimo de respeto, ¿ya? Si no nos atenemos al marco común de lo que el sistema internacional, del derecho internacional de los derechos humanos nos mandata, obviamente empezamos a entrar en crisis como la que hemos vivido desde 2019 en adelante con el estallido social y con lo que hoy día estamos viviendo en la práctica del negacionismo, de la degradación de la discusión pública, del ataque sistemático a los y las defensoras de los derechos humanos y finalmente en el retroceso fundamental en una agenda de derechos que solamente debería avanzar, no retroceder. Hoy día estamos entrando en procesos de defensa de derechos fundamentales y de afirmaciones clave que parecían ya superadas. Sí. Que tengamos, como decía Carlos Gajardo hace unos días, ¿no?, que discutir si Pinochet fue un estadista o no fue un estadista es volver al año 90. Eso no es una discusión del 2023. Es una discusión absolutamente superada cuando ha sido, por decirlo así, consenso internacional que ese tipo de debates no debería tener lugar, no debería tener espacio para seguir dando espacio, digamos, a la legitimación de los dictadores asesinos criminales que han proliferado en la región. Entonces, eso es algo que por lo tanto nos exige a distintos actores. En primer lugar, a todos los actores políticos. Todos deben manifestar públicamente su compromiso con este consenso del 48. ¿Ya? ¿Quién es más? Los medios de comunicación, los actores académicos y culturales, las religiones, las tradiciones filosóficas y finalmente la sociedad civil, la ciudadanía organizada. Todos estamos, por decirlo así, bajo el imperativo de manifestar cotidianamente
ese respeto. A mí me pareció muy bien un gesto de hace unos días en Uruguay, donde se hizo una conmemoración de lo que se llama la Marcha del Silencio, que se hace todos los años, y este año marchó no solamente la izquierda, sino también sectores, las juventudes políticas de la derecha, rechazando lo que por decirlo así, sus abuelos hicieron. Y me parece que eso es un gesto que enaltece a quienes lo hicieron, porque es un salto civilizatorio. O sea, podemos discutir de otras cosas, ¿no? Podemos tener diferencias políticas respecto al rol del mercado, si debemos o no tener una empresa de la política del litio, podemos debatir y tener distintas posiciones. Del gas, podemos debatir si lo hacemos o no con esto, lo otro, cuáles son las conveniencias, el precio y la mejor manera de hacerlo. Ya, debatimos de eso, pero sobre si hay que torturar o no torturar a la gente no es un punto debatible. Si tenemos que seguir discutiendo si fue justo o no fue justo que se desaparecieran las personas, no es un punto debatible. Si tenemos que debatir si el golpe de Estado de 1973 fue legítimo o ilegítimo, creo que no es un tema a debatir. Eso no es punto de debate. ¿Ah? Y por lo tanto, centremos las discusiones sobre aquellas materias donde podemos legítimamente tener diferencias políticas, porque obviamente que hay distintos modos de gestión donde a lo mejor podemos llegar a acuerdos, consensos, puntos de vista respecto a la gestión de una empresa pública, de una empresa privada, sobre la regulación de la ISAPRE, sobre el problema de cómo debemos administrar, qué sé yo, los fondos de pensiones. En esa materia podemos tener legítimas diferencias y llegar a puntos de solución, ¿ya? Pero no en estas materias, en esto no es debatible, y creo que poner una línea roja y sentar un precedente para no entrar en esas discusiones es muy relevante. Oye, yo creo que ese es como el punto, ¿eh? Tratemos de que en Chile lleguemos al siglo XXI y que discutamos cosas de hoy y no de hace 75 años mínimo atrás. Claro. Igual es fuerte cuando uno lo piensa. Y también recordar que los ciclos son circulares y que existe el oscurantismo, y yo siempre lo repito, pero hay fotos de Irak con mujeres en minifalda, manejando automóviles, fumando, profesionales. Entonces, y eso ya no se ve. Y eso no existe, y hoy día puedes morir porque llevas mal puesto, ¿cierto? Este chador que te cubre el cabello, y una policía que lo revisa te puede matar a golpes. O sea, los retrocesos civilizatorios nunca son imposibles. Es más, la historia nos muestra que son muy concretos, se dan, y da lo mismo que tanto hayamos avanzado, nos pueden devolver, digamos, al punto cero de partida. Es terrible la imagen, ¿no? Álvaro, muchas gracias por esta conversación. Te invitamos a que cada vez que tú quieras compartir algo con la gente, pienses en nuestro espacio. Y si quieres dar algún mensaje, ahí está tu cámara, puedes decir algo, porque hay que inspirar. Yo creo que tenemos que estar tratando de al menos inspirarnos en estos tiempos oscuros y evitar que sigamos en esta caída, ¿no? Ya es momento de ponerse en pie, parece. Bueno, yo quisiera invitarles a que este año, que pareciera un año de conmemoración triste, hasta ahora el de los 50 años del golpe de Estado, lo transformemos en un año de esperanza, un año de reconstrucción de un proyecto nacional popular que permita articular voluntades para llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Del pasado, ¿qué es lo que obtenemos? Yo creo que aprendizajes necesarios de todas las resistencias vividas, de todos los dolores vividos, pero también de todas las oportunidades y conquistas sociales que se han ganado. Muchas veces eso no lo apreciamos. Y obviamente que esas ganancias y esos avances, por muy precarios que sean, también son motivo para estar atentos, para no retroceder, ¿no? Otro aspecto que creo relevante en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado es la valoración de todas las personas concretas, con rostros y apellidos, que construyeron un referente, que construyeron un marco de resistencia, de lucha, que no podemos olvidar. Entonces, más que recordar solo hechos tristes, tenemos que recordar a todas esas personas que nos dieron esperanza, que nos ayudaron a pensar que en la noche más oscura había estrellas que nos guiaban,
Y eso creo que merece toda nuestra atención y todo nuestro respeto. Muchas gracias, Álvaro. Lindas palabras. Entonces, Piensa Prensa Podcast, les esperamos en nuestro próximo capítulo.